vamos a hablar de un tema muy interesante, pero que pocas personas pensamos en él. Es sobre el síndrome de realimentación. El doctor Solomon en 1990 hizo esta definición, que son las consecuencias metabólicas fisiológicas de la represión de la migración intercompartimental e interrelacionales en cuanto a fósforo, potasio, magnesio, glucosa y tiamina y líquidos en determinados pacientes. Pero como ustedes se dan cuenta, es una definición bastante compleja, por lo tanto, la redefinieron. Y esta es lo que hicieron nuevamente, cómo definir el síndrome de realimentación. Son todas esas alteraciones hidroelectrolíticas de vitaminas y del metabolismo intermedio que le pasa al paciente por darle una nutrición. Sobre todo si es un paciente desnutrido, ya sea por nutrición vía oral, nutrición parenteral o nutrición enteral. Pero ¿cuál es la historia? ¿Desde cuándo se vio este síndrome? Pues la historia es bastante larga. Lo que pasa es que mucha gente no lo diagnostica. Si no lo pensamos, no lo podemos diagnosticar. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la guerra, a los prisioneros, como estaban desnutridos, les dieron de comer y se murieron. Dios mío, no los mató Hitler, pero sí los mató la nutrición. Y empezaron a ver que cuando los pacientes estaban desnutridos y alimentarlos súbitamente, empezaron a morirse. En 1951 se relacionó que este síndrome presentaban los pacientes convulsiones y coma. Posteriormente, en 1972 se dieron cuenta que esos pacientes que tenían nutrición parenteral tenían alto riesgo de presentar el síndrome de realimentación, porque se acuerdan ustedes que la nutrición parenteral fue el auge en los años de 1969 con el doctor Tudry. Entonces empezaron a todo niño que tenía problemas en ponerle la nutrición parenteral, pero empezaron a tener complicaciones y una de las complicaciones fue el síndrome de realimentación. Posteriormente, en 1981, ya el doctor Weinstein definió esas características y le puso un nombre, le dijo, se llama síndrome de realimentación. Y posteriormente, más adelante, en el 98 se dieron cuenta que a los pacientes con obesidad mórbida, después de la cirugía y al darlos en nutrición, otra vez presentaban el síndrome de realimentación. Pero ¿cuál es la incidencia? Pues desafortunadamente, como es un síndrome que nadie lo piensa, pues nadie lo diagnostica y hay poca reportes en la literatura sobre la incidencia. Y lo que se ha reportado es que hay una asociación entre la nutrición parenteral y la hipofosfatemia hasta un 30-38%. Los pacientes con cáncer se vieron de que estos pacientes presentaban síndrome de realimentación hasta de un 25%. Pero esos pacientes con desnutrición y que tenían hipofosfatemia hicieron una relación y encontraron una asociación hasta el 40%. Generalmente se presenta a las 24 y 48 horas, pero se puede presentar hasta el 10º día de haber iniciado la nutrición parenteral, nutrición enteral o nutrición vía oral, en estos pacientes que están desnutridos. ¿Pero qué hay en México? Pues hay solamente 2 estudios, desafortunadamente. El primero fue en 1996, que fue en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Siglo XXI, fueron 106 pacientes que tenían cáncer y de esos el 24.5% presentó el síndrome de realimentación y los que más presentaron síndrome de realimentación son los pacientes que tenían linfoma. ¿Y cuándo lo presentaron? Fueron a las 72 horas de haberle iniciado la nutrición. Posteriormente, el doctor Hernández Aranda, en 1997 en León, tomó 148 pacientes y encontró que la incidencia era del 48%. ¿Cuál es la patogenia? ¿Qué le pasa al paciente desnutrido? Ustedes recuerden que la desnutrición es un estado metabólico en la cual está en catabolismo el paciente, pero está en un estado de equilibrio, disminuye todas sus funciones. Entonces está disminuido los niveles de fósforo, potasio, magnesio a su mínima expresión. Pero cuando nosotros le damos la nutrición, estos niveles de fósforo sérico, de potasio, de magnesio, entran a la célula y quedan con niveles bajos a nivel sérico.
Sobre todo, es muy importante tener en cuenta que se manifiesta más con los carbohidratos. Entonces, solamente a un niño con desnutrición severa y le ponemos solución glucosada y le ponemos una solución glucosada con una glucosa kilominuto elevada, puede presentar el síndrome de realimentación. Esta es una forma muy sencilla de ver la fisiopatología. Entonces, tenemos que un paciente con alto riesgo, un paciente que esté desnutrido, que tenga el paciente en estado crítico, un prematuro extremo, un paciente postquirúrgico, de cardio, de una patología cardíaca o un neumópata, tiene alto riesgo de presentar síndrome de realimentación. Todo mundo, nútralo, pero nútralo rápido, ¿no? Porque está súper desnutrido. Entonces le empezamos súbitamente la nutrición y esto nos va a llevar a que se estimule la producción de insulina. Por lo tanto, va a haber una retención de sodio y de agua y ese paciente se lleva a edema y puede llevar a edema pulmonar. Pero internalizamos, el paciente internaliza, imagínense los niveles séricos bajos de sodio, potasio, fósforo, magnesio, y al internalizarlo va a llevar esos niveles plasmáticos bajos y nos va a dar todas las manifestaciones clínicas de las deficiencias de estos electrolitos. Una de las vitaminas más importantes en el síndrome de alimentación es la deficiencia de tiamina, que está implícita en el mecanismo fisiopatológico de este síndrome. Esta es una forma esquemática que pasa en el metabolismo intermedio. Aquí ustedes ven la importancia del fósforo. Necesitamos fósforo para producir el ATP, pero necesitamos fósforo también para el mecanismo del metabolismo de los 3 macronutrientes. Por lo tanto, el fósforo es el más importante en el síndrome de alimentación. Y aquí en una forma sencilla vemos dónde está implicado el mecanismo. Entonces, por lo tanto, el magnesio es el segundo electrolito importante en el síndrome de realimentación y la tiamina para que de acetilcoenzima A pase a piruvato y pueda entrar al ciclo de Krebs. Pero todo esto se va a presentar en diferentes formas, pero como es un síndrome y tiene muchas manifestaciones, es muy difícil de pensar. Y la principal manifestación va a ser la hipofosfatemia, pero depende de los niveles de fósforo, se pueden presentar las manifestaciones. Entonces pueden haber manifestaciones neurológicas, cardíacas, respiratorias, pero una de las cosas importantes es la insuficiencia cardíaca y que nos puede llevar a la muerte. Y el paciente se va a morir y todo el mundo que dijo, se murió del choque cardiogénico, se murió de la infección o se murió por otra cosa, menos por el síndrome de realimentación. Su mortalidad es muy alta, es del 30%. También los niveles bajos de potasios nos puede presentar el síndrome de alimentación, entonces nos puede presentar arritmia, nos puede presentar paro cardíaco, nos puede presentar alcalosis metabólica, y nos puede llevar a la muerte. También el magnesio, dependiendo de los niveles de magnesio que tenga el paciente, así van a ser las manifestaciones, pero el magnesio hay que tener cuidado 2 cosas. Con los niveles bajos de magnesio también se bajan los niveles de calcio y de potasio. Por lo tanto, ese paciente va a tener 3 alteraciones electrolíticas importantes y 3 diferentes manifestaciones. La deficiencia o la disminución del magnesio se ha asociado con la resistencia a la vitamina D. Y las manifestaciones del magnesio, la deficiencia de magnesio son muchas, pero las principales son a nivel cardíaco, que nos va a producir arritmias y taquicardias. ¿Cuántos pacientes ustedes tienen y que presentan alguna arritmia o están taquicárdicos y ustedes piensan en el síndrome de realimentación? Nadie. Alguien pensó, es que le duele, es que... Otra cosa, menos en el síndrome de alimentación en un paciente en estado crítico. La deficiencia de tiamina es una de las vitaminas más importantes para que se presente el síndrome de alimentación. Si hay deficiencia de tiamina, se va a incrementar el piruvato y lo que va a hacer que incremente el lactato, por lo tanto el paciente entra en acidosis láctica. Y es una acidosis láctica difícil de manejar si no se le da aporte adecuado de tiamina.
Por lo tanto, se van a dar diferentes manifestaciones y una de las manifestaciones es el síndrome de Wernicke. Generalmente este síndrome se asocia cuando los pacientes están desnutridos y reciben nutrición parenteral, se ha visto que se presenta con mayor frecuencia. Obviamente que puede progresar a coma y llevarlo a la muerte. Otra manifestación, otra repercusión que se presenta en el síndrome de realimentación es la retención de sodio. Nosotros a darle los nutrientes al paciente, entre ellos va los carbohidratos, va a hacer que se estimule la producción de insulina, por lo tanto va a hacer de que se disminuya la excreción de sodio y retiene agua. El paciente entonces va a tener sobrecarga hídrica, va a entrar en edema pulmonar, falla cardíaca y fallece. Pero ¿cuántos de estos pacientes decimos, es que es por la hipoalbuminemia, por eso se edematizó? Y no pensamos que está haciendo un síndrome de realimentación. ¿Cuál es el grupo de riesgo? ¿Por qué es importante ver ese síndrome de realimentación? ¿Quiénes son los pacientes de mayor riesgo? Yo creo que todos ustedes han visto pacientes con desnutridos en una forma severa, pacientes con cuachorcos, marasmáticos. Hay que tener en cuenta los pacientes con anorexia o bulimia. Ustedes han escuchado las noticias, ¿no? Que la modelo en tal parte sufría de anorexia y se murió de un problema cardíaco. No, señores, se murió de un síndrome de realimentación. La trataron de nutrir, no se dieron cuenta que tenía niveles bajos de estos electrolitos y se introdujo los nutrientes a la célula y bajaron los niveles séricos, por lo tanto, esa modelo falleció, pero eso lo traspolamos en nuestros pacientes y pueden fallecer por este síndrome. Entonces, los extremos de la vida, los prematuros o los ancianos son de mayor riesgo, paciente en estado crítico. Ustedes tenemos muchos pacientes en estado crítico, el ayuno prolongado, muchas veces dejamos al paciente en ayuno porque inicialmente se encuentra inestable, pero después llevamos 5 o 7 días y uno pregunta, ¿y por qué está en ayuno? No, es que estaba mal, pero ¿por qué se continúa con el ayuno? Y nadie sabe por qué se continúa en ayuno, pero estos pacientes es de alto riesgo de presentar el síndrome de realimentación. También tenemos a los pacientes con obesidad mórbida, con una pérdida exagerada de peso y pacientes que tengan pérdidas gastrointestinales elevadas. ¿Por qué? Porque en esas pérdidas gastrointestinales elevadas se pierden electrolitos. Y miren ustedes, vean aquí que es importante los electrolitos que se pierden dependiendo del sitio, si es a nivel gástrico, pancreático, si es una ileostomía, si es un paciente con diarrea. Entonces imagínense en el panorama, un paciente desnutrido, cardiópata y con diarrea, y en la cual tiene un gasto fecal elevado, con unas pérdidas importantes de sodio, potasio, se pierde también zinc, pero de los electrolitos importantes aquí tener en cuenta es el potasio, que nos puede presentar el síndrome de realimentación. Entonces, es paciente de alto riesgo, por lo tanto, antes de iniciarle la nutrición enteral, vía oral o parenteral, tenemos que saber cómo están los niveles séricos de estos electrolitos para poderle iniciar la nutrición y en una forma lenta, incrementándose paulatinamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si tiene tantas manifestaciones. Pues lo importante es de que tomar los electrolitos a nivel sérico y ver que tienen deficiencia de esos electrolitos, que están en los niveles muy bajos. Pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca multifactorial, que tengan datos de encefalopatía por la deficiencia de tiamina, que tengan alteraciones de la glucosa y una disfunción leucocitaria. Esos pacientes nos deben hacer pensar que tienen un síndrome de realimentación. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es quitarle la nutrición parenteral, la nutrición enteral o la nutrición vía oral. Es el primer manejo. Si un paciente está en falla cardíaca, está en insuficiencia respiratoria, si tenga encefalopatía, ustedes no lo van a poder controlar si no le quitan la nutrición. ¿Por qué? Porque es el factor desencadenante que lleva al síndrome de realimentación. Entonces ustedes pueden hacer todas las maniobras que quieran.
todo el manejo de la insuficiencia cardíaca, los mejores medicamentos, el mejor cardiólogo que esté al lado del paciente. Pero si no le quitan la nutrición, no sirve nada. Entonces ese es el primer paso. Posteriormente, administrar el electrolito que está deficiente, pero eso debe ser por vía parenteral, porque debemos recuperar lo más pronto posible ese nivel sérico adecuado para el paciente. Y posteriormente, reiniciarle la nutrición cuando el paciente se encuentra estable. Pero muchos médicos se angustian, ¿no? Es que, doctor, el paciente está muy desnutrido y urge la nutrición. No, lo que urge es mantenerlo estable y ya teniendo estable, ahora sí, empezar la nutrición, por cualquier vía, nutrición vía oral, nutrición parenteral o nutrición enteral. Pero como médicos, ¿qué debemos hacer primero? La prevención, porque el síndrome de realimentación, algunos médicos lo consideran como una iatrogenia, porque deberíamos haberlo pensado, deberíamos haberlo tratado antes de que se presente, hacer esas correcciones electrolíticas. Por lo tanto, lo principal es la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención en síndrome de realimentación? Primero que todo, identificar cuáles de todos mis pacientes tienen riesgo. Entonces ustedes van a determinar cuáles pacientes están desnutridos, cuáles pacientes tienen, si tienen cardiopatía, si tienen pérdidas gastrointestinales, y cuánto tiempo llevan en ayuno. Esos pacientes son de alto riesgo. Posteriormente, tenemos que dar un apoyo nutricional que debe tener con niveles séricos normales, pero alto lo más posible. Por lo tanto, hay que tomarle los niveles séricos del fósforo, potasio y magnesio antes de iniciar la nutrición. Algunos médicos me dicen, ay, doctora, pues póngale nutrición parenteral si no le tomamos los niveles de fósforo, pero póngaselo, calcule lo que usted quiera. No es lo que uno quiera, es lo que el niño necesite. Y antes de empezarle la nutrición parenteral o nutrición enteral, debemos saber qué niveles séricos está manejando ese paciente. Y si están anormales, tenemos que corregirlo y posteriormente iniciarle la nutrición. Llevarlos a esos niveles altos normales y ir cubriendo paulatinamente la energía. Muchos médicos se desesperan porque el niño está desnutrido y lleva 2 meses, 3 meses, en los niños más grandes hasta años, y quieren que en menos de 1 o 2 días ya esté bien nutrido. Es imposible. Pero el problema es que se le inicia bruscamente el aporte energético, lo cual nos lleva a un síndrome de alimentación. El consejo es de que se saque el gasto energético total de ese paciente y se debe iniciar con el 25% de ese gasto energético. También debemos hacer una restricción de sodio, porque recuerden que ese paciente va a hacer retención de sodio y de agua, entonces tenemos que restringir sodio y agua para evitar la sobrecarga de volumen y que el paciente nos lleve a un edema pulmonar. Suplementar siempre la tiamina. Todas las vitaminas son importantes, pero principalmente la tiamina. Y hacer una monitorización estricta. Si ustedes empiezan nutrición parenteral, al segundo día dicen no le pasó nada, no, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque se puede presentar dentro de los primeros 10 días de que se inició la nutrición. Pero les voy a comentar qué pasa en nuestro hospital. En el hospital de pediatría, los pacientes que reciben nutrición parenteral, tenemos desde el 2011 hasta esta fecha, hasta junio del 2013, estuvimos analizando nuestra base de datos y encontramos lo siguiente. En el 2011 teníamos 338 pacientes, de los cuales presentaron alteraciones hidroelectrolíticas, no presentaron el síndrome de alimentación. ¿Por qué? Porque no se dieron las manifestaciones como tal, tenían niveles leves, moderados, pero no llevaron a severo. En general fueron el 15.3%, en el 2012 fue el 13.6% y en el 2013 llevamos 125 pacientes, de los cuales han presentado alteraciones hidroelectrolíticas después de haber iniciado la nutrición parenteral, el 13.6%. Desafortunadamente, nuestros pacientes que presentaron estas alteraciones, casi todos estaban desnutridos, era el 84.5%.
Pero ¿quiénes presentaron el síndrome de realimentación? Lo presentó el 14%. ¿Y cuándo lo presentaron? Lo presentaron a los 5 días de haber iniciado la nutrición parenteral. Pero esos pacientes estaban con una desnutrición severa. El 40% estaban desnutridos en forma severa. Y estas son las manifestaciones que se presentaron. Pero miren, concordamos con la literatura. Los dos electrolitos más importantes de que se vieron alterados en nuestros pacientes era el magnesio y el fósforo, pero el fósforo es el más importante. En el 99% de esos pacientes presentaron hipofosfatemia, a pesar de que antes de iniciar la nutrición parenteral le corregimos las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, siempre hay que estar pensando en pacientes de riesgo y llevarlos a niveles altos normales de electrolitos, lo pueden presentar el síndrome de realimentación. Y la población, nosotros tenemos una población muy alta de nutrición parenteral con neonatos y en lactantes, y evidentemente se manifestó el síndrome de realimentación en la mayor porcentaje en los neonatos, en el 43.6%, y en el segundo lugar los lactantes con un 39.1%. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que el síndrome de realimentación es potencialmente grave, nos puede ocasionar, que ese paciente se muera, pero lo más importante es prevenirlo. Se asocia tanto por nutrición enteral, nutrición parenteral o nutrición vía oral. Tiene múltiples manifestaciones, una gama difícil de determinar. Por lo tanto, siempre tenemos que tomar los niveles séricos antes de iniciar la nutrición y estarlo monitorizando dentro de esos primeros 10 días, porque yo le tomé los exámenes de los electrolitos el día de hoy, le inicio la nutrición parenteral o nutrición enteral y estaban normales bajos, ese paciente en esos 10 días posteriores me puede presentar el síndrome de realimentación. Y la hipofosfatemia es la principal consecuencia de este síndrome de realimentación. Y lo más importante, la prevención es lo ideal en estos pacientes. Pero siempre tenemos que trabajar en equipo. Este es el equipo del Servicio de Nutrición Parenteral y por lo tanto tenemos que estar trabajando en forma conjunta con neonatólogos, con los de terapia intensiva, con el resto de pediatras para que podamos llevar un manejo adecuado de nuestros pacientes. Muchas gracias.